Vamos a ver un tema que quiero compartir con ustedes, que justamente se llama pautas que cambian vidas, ¿no? ¿Qué cosas son las que cambian nuestra vida? Vamos a leer un pasaje de las Escrituras en el libro de Lucas, una historia que es conocida por muchos de nosotros, pero vale leerla. Lucas capítulo 15, vamos a leer esta historia y luego vamos a meditar en ella. Ahí está. Miren lo que dice el Señor Jesús en esta historia que encontramos en Lucas capítulo 15. Dice de esta manera: también dijo, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponden, y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí dijo: ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido, vestidle, poned un anillo en su mano, calzado en sus pies, y traed el becerro gordo, y matadlo, y comamos, y hagamos fiesta, porque este mi hijo muerto era, y ha revivido, se había perdido, y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Qué interesante la historia que leímos aquí. Sigue la historia. Después ustedes pueden leer el resto de la historia en la Biblia. Tiene otro final, porque eran dos hijos. Y el hijo menor le dice a su padre: dame la parte que me corresponde, y me voy a hacer la vida, a vivir mi vida, ¿no? Y yo quiero mostrarles a través de este pasaje que leímos algunas pautas que nosotros tenemos que tener en cuenta, que producen cambios en la vida. Hay cosas que producen cambios negativos en la vida, pero hay cosas que sí producen cambios positivos en la vida. Este muchacho, el hijo menor, lo que él fue movido, observen ustedes, por esta pauta de vida que es la rebelión. Él estuvo mal en decirle a su padre: padre, dame la parte que me corresponde en la herencia. ¿Por qué? Porque su padre todavía estaba vivo, todavía tenía la herencia, todavía tenía las propiedades. Y incluso el Señor Jesús enfatiza más la lección esta, porque es el hijo menor. El hijo mayor era el que tenía los derechos en aquellos tiempos legales de quedarse con la herencia, no el hijo menor. Pero el padre dice: bueno, le voy a dar a él. Y podía hacerlo, pero no tenían derecho de tomar la propiedad hasta que el padre no, mientras él estaba con vida, podía seguir gobernando, podía seguir administrando los bienes. Pero vemos en este joven esta actitud de rebeldía, no de respeto, no de consideración. Y aquí la palabra que se destaca es esa palabra que está ahí, que es dame, ¿no? Padre, dame la parte de la herencia. Cuando uno dice dame, y no está dispuesto a trabajar, a esforzarse, simplemente a pedir, y este muchacho
evidentemente tenía un pensamiento que en ese momento no lo reveló, pero después lo reveló el pensamiento. Ahora, este muchacho cometió una falta porque su conducta era una conducta equivocada, no era una conducta que lo llevó al padre a estar contento con su hijo, de ninguna manera. Pero esa conducta equivocada estaba basada en una creencia equivocada. Porque ¿qué es lo que él creía? Después lo vemos. En ese momento no se veía lo que él estaba creyendo, lo que él tenía dentro de su corazón. ¿Pero qué tenía dentro de su corazón? Nos dice el relato bíblico que aquel joven tomó el dinero y ¿qué hizo? Se fue a una provincia lejana y vivió como, dice, perdidamente. Entonces, las acciones revelaron lo que estaba dentro de su corazón, dentro de su mente. Y él tenía un pensamiento equivocado. ¿Por qué? Porque su creencia estaba equivocada. Él creía que si se iba lejos y vivía la vida como quería, despilfarraba el dinero, hacía lo que se le daba la gana, iba a lograr el éxito, iba a lograr satisfacción, iba a lograr lo que él realmente quería para su vida. Estaba tremendamente equivocado. Ahora observen este otro pensamiento. Lo que nosotros creemos moldea nuestra vida. Y es así. Lo que nosotros creemos termina moldeando nuestra vida y haciendo nosotros. Nosotros somos el producto de nuestros pensamientos. ¿Por qué una gente sale y se porta mal y salen a hacer cosas dañinas y cosas malas? Porque creen que de esa manera ellos logran lo suyo y no les importa nada lo que pasa con las otras personas. Y por eso hay personas que delinquen, que roban, que hacen daño, que perjudican a los demás. ¿Por qué? Porque no piensan en los demás, piensan en ellos, en su propia satisfacción. ¿Por qué? Porque sus creencias, su modo de pensar, creen que es correcto. Y tenía un artículo en casa había salido en un periódico donde estaba hablando acerca de delinquir como un medio de ganarse la vida. Interesante, ¿no? Porque yo digo, ¿cómo? Y claro, ahí había unos jóvenes de aquí del barrio del oeste, de Neuquén, hablando sobre eso. Y dijeron, bueno, como mi mamá sale a trabajar, mis hermanas salen a trabajar, nosotros también salimos a trabajar. Pero nada más que nuestro trabajo es distinto. Y salimos a trabajar porque tenemos que ganarnos la vida. ¿Y qué hacían? Salían a robar. Y ellos lo consideraban que era su forma de ganarse la vida. Ahora, ¿por qué? Cuando leí ese artículo en el diario, digo, ¿por qué hacen lo que hacen? ¿Y saben por qué hacen lo que hacen? Porque su pensamiento, lo que ellos creen, está bien. Ellos creen que eso está bien. Entonces, ¿cuál es el problema? Las creencias, lo que pasa dentro de mi corazón, van a terminar determinando la clase de persona que yo soy. ¿Es importante lo que creo? Claro que es importante lo que creo. Miren lo que terminamos acá con esta declaración. La creencia es la base de la conducta, del carácter y de qué más. Lo que está dentro de mi pensamiento va a determinar mi conducta. La Biblia lo dice bien claro en Proverbios 23:7, porque ¿cuál es su pensamiento en su corazón? Tal que sea. Lo que el hombre es en su pensamiento, en su corazón, en lo más íntimo, así es la persona afuera de su conducta. Entonces, ¿es importante lo que creo? Claro que es importante lo que creo. Es tremendamente importante porque determina mi conducta, determina la clase de persona que soy, determina mi carácter, cómo me expreso, cómo me relaciono y aún lo más serio de todo, determina mi destino. ¿Dónde voy a pasar la eternidad? ¿Dónde voy a pasar la eternidad? El destino de mi vida es determinado por donde yo pongo mi creencia. ¿En qué estoy creyendo? Y este joven, su creencia, ¿a dónde le llevó? A la rebelión. La creencia le llevó a la rebelión, a rebelarse contra el Padre y a pensar que iba a tener una vida mejor, yéndose a otro lado y viviendo como quería y haciendo lo que quería y estando con la gente que él quería.
Ahora, evidentemente la rebelión no es una buena pauta de vida, de ninguna manera. De ninguna manera. Pero eso está innato en el corazón del hombre, inclinado a pecar contra Dios, a desobedecer a Dios, y después es lo que viene como consecuencia, lo que nosotros sembramos en la rebelión y lo que después cosechamos también. Observen que después de la rebelión viene la ruina. Este joven, ¿qué hizo? Se fue. Pero dice las Escrituras acá, dice la Biblia, hablando sobre esto, que este joven vivió perdidamente, gastó todo su dinero, gastó todas sus posesiones, ya no tenía más nada. ¿Y en qué terminó? ¿Recuerdan el pasaje bíblico? ¿En qué terminó? Teniendo todas sus posesiones, teniendo todo, terminó cuidando cerdos. Ojo, no está mal cuidar cerdos, porque es un trabajo honrado, como cualquier otro. En aquellos tiempos y en el contexto que Jesús estaba hablando, era bastante triste, porque una persona del pueblo de Israel que vaya a cuidar cerdo era una vergüenza, una deshonra, era humillante, porque ellos no comen cerdo. Pero es como para reforzar más a dónde había llegado. ¿A dónde llegó este joven? A arruinar su vida. Malgastó todo, perdió todo, incluso hasta pasó hambre. No tenía ni qué comer, quería comer la comida de los cerdos. Hace poco estaba con mi cuñado que cría cerdos y estaba viendo lo que le daba para comer, entonces tomé la mano y le digo, esto está bueno para hacer un guiso, porque eran semillas y era semilla limpia. Y me dice, sí, hay algunos que lo usan, o esto se hierve y se le pone y uno no puede comer. Y esa era la comida que le daban los cerdos. Era granos de maíz y de otros cereales, ¿no? Limpio. Ahora, este quería comer las algarrobas, pero mira, ¿no? ¿Cuál es la enseñanza acá? Que la rebelión, la forma de creer, los pensamientos, lo que yo creo, me lleva a dónde? A rebelarme en este caso de este joven con su padre, y lo llevó a la ruina. ¿Qué lo llevó a la ruina? Su forma de creer, su manera de creer, donde estaba puesto su pensamiento y su creencia. ¿Es importante lo que nosotros creemos? Claro que sí que es importante. Es muy, muy importante que yo estoy creyendo, dónde pongo la creencia. Ahora, nos relata el pasaje que este joven estaba allí con hambre, los amigos ya no estaban más, el dinero ya no estaba más, ya no tenía más nada de nada, no sabía qué hacer, y entonces en este momento él hace algo. Y creo que esta la etapa, esta pauta de vida es esencial en todos nosotros, es la reflexión. Todos nosotros necesitamos un momento en nuestra vida de reflexión. No podemos pasar la vida y ser irreflexivos. Pues ya no importa, sigo. Mucha gente sigue así. Pero no puedo seguir sin reflexionar en la vida, porque puedo estar en un estado de caos como este joven, de pérdida como este joven. Pero él reflexionó. Él en un momento de ese momento de tanta soledad y necesidad se paró y dijo, ¿qué pasa acá? Y empezó a reflexionar y dijo, en la casa de mi padre muchas moradas hay. Dijo, me gusta esa frase que dice en una de las versiones de la Biblia, dice, volviendo en sí. ¿Vieron cuando uno le dice, volvió en sí? ¿Qué queremos decir con eso? Que se desmayó y después se reavivó, ¿no? Volvió.
Volvió. Se había ido, pero volvió. A veces una persona está en este estado de perdición como ido, como aquella persona que se desmaya, se desconecta de la vida, se desconecta de lo mejor de la vida y se acostumbra a vivir con hambre, se acostumbra a vivir sin nada y se acostumbra a vivir espiritualmente seco, como este joven. Espiritualmente estaba seco, no tenía nada. Pero en algún momento, por alguna razón, volvió en sí. ¿Qué hizo? Reaccionó. ¿Y qué hizo en esa reacción? Dijo, no, esto no puede seguir así. Voy a ver si puedo implementar alguna cosa nueva, a ver si puedo, voy a buscar por acá, voy a buscar por allá, voy a ver a los amigos, a ver si los convenzo para que me ayuden. No. ¿Qué hizo? ¿Cuántos jornaleros de la casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? ¿En quién reflexionó? En el Padre. Dijo, el Padre. Tengo que volver a mi Padre, tengo que volver a la casa de mi Padre. Ya se estarán dando cuenta quién es el Padre en la lección que Jesús está dando. Dios es el Padre. Dios es el Padre. Nosotros somos los que decimos, dame a mí, que yo voy a hacer mi vida, voy a hacer la mía, voy a andar por acá, por allá, y nosotros nos damos cuenta que nada de lo que nosotros hacemos nos llena el vacío que hay en el corazón. Y este muchacho reflexiona y dice, voy a volver a la casa de mi padre. Todos nosotros necesitamos un momento de reflexionar y detenernos para pensar nuevamente cómo estamos en nuestro camino e ir a la fuente. Y la fuente es nuestro Padre Celestial. Ahí es la fuente. ¿Qué hace después de la reflexión? Después de la reflexión viene el arrepentimiento. Porque el joven le dijo, papá, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no merezco que se me llame tu hijo. Él se levanta y vuelve otra vez a la casa. El padre lo estaba esperando y él confiesa lo que pensaba. Incluso dice acá, ya no merezco, papá, he pecado contra el cielo y contra ti. He hecho lo malo, me equivoqué, pequé, soy pecador. No tengo cosas buenas dentro mío. Y si tengo buenas, pero tengo tantos pecados que me alejan de vos. Y ese muchacho arrepentido le dice al padre, no merezco nada. Si me dejas, aquí me quedo. Arrepentimiento. Creo que el primer paso es un paso decisivo, la reflexión. Porque no nos gusta reflexionar sobre nuestros caminos. Pero Dios en varias partes en la Biblia nos dice examinémonos, examíname, dice el salmista. Examinemos nuestros caminos. Tenemos que examinar, reflexionar. Y cuando vamos delante de Dios, decirle a Dios, aquí estoy, arrepentido. Y esto es ser honesto y ser sincero delante de Dios y reconocer nuestras faltas delante de Dios. Si Dios, he pecado, le erré en la vida, le erré, me equivoqué, pequé. Dios, perdóname. Es lo que el joven hizo. Miren lo que hizo el padre. Entonces regresó a la casa de su padre, y cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio llegar, lleno de amor y de compasión. Corrió hacia su hijo, lo abrazó y lo besó. Cuando hay arrepentimiento, realmente hay reconciliación. El padre, ¿qué hizo? Lo estaba esperando, lo recibió lleno de amor
y de compasión. Ninguna persona puede sentirse tan indigno como para decir: Dios a mí no me quiere. Dios conmigo, a mí me abandonó hace mucho tiempo. De ninguna manera Dios no abandona a nadie, ni desprecia ni ama a nadie. Él está esperando que cada uno de nosotros nos acerquemos a nuestro Dios en cualquier momento de la vida. En cualquier momento. Y Él lo que quiere hacer justamente es reconciliarnos. Nuestras maldades nos han separado de Dios y nos han distanciado de nuestro Dios. Reconciliación es lo que necesitamos. Observen una pauta que cambia la vida y es la restauración. Me encanta esto, porque Dios es un Dios de restauración, Dios es un Dios que sana, Dios es un Dios que levanta. Nuestros pecados nos dañan, nos perjudican, nos hacen mal. Este joven no pensó. Cuando dijo: papá, dame la parte que me corresponde, que me voy a ir, estaba contento, todo entusiasmado, con un fuego adentro, me voy a ir a vivir en aquella provincia, voy a hacer lo que se me da la gana, con mis amigos, con todo. Y no pensó. Estaba planeando su vida, pero su vida la arruinó. ¿Por qué? Porque el pecado arruina la vida. Nos hace pensar en un principio que todo está bien, pero nos engaña y nos arruina lo que más apreciamos, nuestra propia vida. Pero ¿saben? Dios nos restaura, nos levanta. Las consecuencias del pecado quedan. Las consecuencias de haber vivido lejos de Dios, eso queda. Pero Él nos perdona, nos levanta y nos acompaña el resto de la vida. Dios nos restaura. Dios es el que restaura nuestra vida. Pero para que esto suceda, tiene que suceder esto. Tiene que haber un reconocimiento de nuestra culpa. Esas son pautas que cambian la vida. Cuando nosotros reconocemos la culpa. El joven, este muchacho, dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de que me llamen tu hijo. Él reconoció, no le echó la culpa a fulano, a mengano, al vecino, a la vida, a los que estaban antes, los que estaban después. No, nadie. Él dijo: esto yo lo hice, responsabilidad mía, yo me equivoqué, perdón. ¿Y qué hizo el padre? Lo perdonó, lo restauró, volvió otra vez a la comunión con él. Hay un salmo, el Salmo 51 que menciono acá, dice: pues conozco mis rebeliones, día y noche me persiguen, contra ti y solo contra ti he pecado, he hecho lo que es malo ante tus ojos. Quedará demostrado que tienes razón en lo que dices y que tu juicio contra mí es justo. Esto lo dijo el rey David. Era rey, tenía todo el poder, pero sin embargo, aun cuando tenía todo el poder político, él reconoció que se había equivocado delante de Dios. ¿Saben lo que él había hecho? ¿No se acuerdan? El rey David, siendo rey, había mirado a una mujer, se la trajo a su palacio, se acostó con ella, tuvo un hijo, pero esa mujer tenía un esposo y había cometido adulterio. Y encima de eso después manda matar al esposo para quedarse con la mujer. O sea que fue homicida. O sea, no solamente cometió adulterio, sino que cometió homicidio gravísimo. Y entonces Dios le dice al rey David, le dice: David, no está bien lo que hiciste, para nada está bien lo que hiciste. Y Dios le manda a un profeta para que hable y lo haga reflexionar. Lo haga reflexionar. Y David, en medio de todo ese drama que él estaba viviendo, que pensaba que estaba todo, reflexionó. Y cuando él reflexiona dice esto: conozco mis rebeliones, día y noche me persiguen.
no puedo descansar porque todos los días están conmigo mis rebeliones, mis errores, mis fracasos, mis pecados, mi maldad, está ahí. ¿Qué hago con todo eso? Diría David. Y el profeta Natán le dijo a él, y David, reflexionando, se dio cuenta que la única salida que tenía, ¿cuál era? Como la del hijo pródigo, arrepentirse. Y es lo que hizo. Quedará demostrado que tienes razón en lo que dices y que tu justo juicio contra mí es justo, dice el rey David. Y quiero terminar con esto, esta última placa que puse. El más alto nivel a que puede llegar un hombre está determinado por la relación con el Padre. Salió 2 veces con ahí, nada más no me di cuenta. El más alto nivel a que puede llegar un hombre está determinado por la relación con el Padre. Cuando miraba esta historia, yo digo que este joven pensó que haciendo su vida, alejándose del Padre, el Padre es Dios. El joven podemos ser cualquiera de nosotros, que pretendemos vivir la vida a mi manera, a nuestra manera, haciendo cosas buenas o cosas malas, haciendo lo nuevo. El gran problema de este joven fue que se distanció del Padre. Y observen ustedes que alcanzó la plenitud de vida solamente cuando volvió a estar con el Padre. No en plenitud de vida. El punto más alto que un hombre puede alcanzar está determinado justamente por la relación con el Padre. ¿Con quién? Con nuestro Dios. Queremos tener paz, queremos tener propósito en nuestra vida. Todo depende de nuestra relación con nuestro Padre Celestial. Dios nos ama a cada uno de nosotros. Y Él envió a Jesucristo a morir en la cruz por nuestros pecados, para perdonarnos, para limpiarnos. Ahora nosotros necesitamos hacer algo. Nosotros necesitamos reflexionar. Ese punto que haga un clic y diga, bueno, esto es lo que yo necesito, es verdad. Estoy haciendo la vida a mi manera. Creo que me la puedo llevar y puedo arreglarla solo. En definitiva, lo que creas va a determinar cómo vivas y va a determinar tu destino. Y lo más serio, tu destino eterno. Por la eternidad. Dios vino a este mundo para morir en la cruz, para que pongas tu fe en Él, para que creas en Él, para que confíes en Él y para que Él te dé la vida que vos anhelas vivir y que necesitas de Él. Por eso, la vida está en tu relación con el Padre, con Dios. ¿Cómo estás en tu relación con Dios? ¿Qué clase de hombres queremos ser? ¿Qué clase de hombres? Hombres íntegros, hombres que se juegan por la verdad, hombres que se juegan por la pureza, por la integridad, hombres santos, hombres que aman la justicia, que aman el derecho, la rectitud, hombres de verdad. Pero eso va a suceder en la medida que nosotros tengamos una buena relación con el Padre. Jesucristo murió en la cruz por vos y por mí. Y cada uno de nosotros tiene que tomar la decisión y decirle, Señor, me doy cuenta que he pecado, entrego mi vida y te acepto como mi Salvador personal. Y si vos aceptás a Jesús como tu Salvador personal, en esta noche Él viene a tu vida, te perdona tus pecados y Él llega a ser tu Salvador y vas a vivir para siempre con Él. Y tú creas tu fe en Dios te va a guiar por un camino distinto de vida,
de integridad, de verdad, de esperanza y de seguridad también. Que Dios te bendiga. Todo comienza con Dios. ¿Qué vas a hacer con Él? Acepta a Jesucristo como tu Salvador personal en este momento. Vamos a orar a nuestro Dios y vamos a terminar. Gracias, Dios, por esta noche, por este tiempo juntos. Gracias porque nos amas tanto, Señor, y te interesas en nuestras vidas. Ayúdanos, oh Dios, a no tomar caminos equivocados en la vida. Y gracias porque tú nos invitas, Señor, a confiar en ti. Gracias porque tú eres el Salvador y porque moriste en la cruz por cada uno de nosotros, oh Dios. Gracias, Señor. Te ruego, Dios, por cada uno de los que estamos aquí. Te ruego, Señor, que tú estés trayendo convicción al corazón. Y gracias porque tú amas a cada persona y a cada uno de nosotros, Señor. Cuánto nos amas. Gracias, Dios. Señor, sigue trabajando en nuestras vidas. Gracias por tu presencia en medio nuestro, Señor, también. Gracias, oh Dios. Honramos tu nombre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Esto es para una de las pautas que cambian la vida, es la reflexión. Y quiero que reflexiones sobre tus caminos. Porque no somos nosotros los que vamos a producir el cambio, es Dios el que hace el cambio. Es a Dios a quien necesitas. Es el perdón de Dios que necesitas. Pero vos tenés la última palabra. Vos le vas a decir sí. Señor, te doy permiso para entrar en mi vida y te acepto como el Salvador personal. O no me digas nada y la oportunidad pasó. Y no sé si habrá otra oportunidad. Esta es la oportunidad de tu vida. No lo dejes pasar. Permití que Dios sea parte de tu vida. Reflexiona sobre los caminos de tu vida y producir cambios en tu vida también. Que Dios te ayude y nos bendiga y nos ayude a ser hombres de verdad íntegros, amadores de la rectitud y la verdad. Él está con nosotros. Gracias por este tiempo y vamos a disponernos en un rato más a traer las cosas a la mesa y vamos a sentarnos para comer una cosa. Gracias.